Bien, nos encontramos en otro Conocer Más, ya no es regional, este Conocer Más es bastante más profundo, tiene mezcla de muchas cosas, muy filosófico, nos remontamos 500 años atrás y bueno, y tenemos la oportunidad de estar con Alberto Marengo, ¿no? Así es. Muy bien, con Alberto Marengo, que es de la de Porteña, provincia de Córdoba, y hoy nos encontramos en el Jardín de los Niños en Rosario, porque Alberto, debido a los 500 años de la muerte de este polímata Leonardo da Vinci, viajó y está dando charlas. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar, de ver y de ver algunas cosas muy, pero muy interesantes. Antes que nada, gracias por atendernos. Luego de tantas ida y vuelta, hoy nos conocemos, es un gusto para Conocer Más tenerlo con nosotros. No, por favor, soy yo el que tengo que agradecer la oportunidad para, bueno, poder hablarles a la audiencia que tienen ustedes. Elber y Norberto, que está atrás de las máquinas, que vos sabés que me prometió que nos iba a sacar lindo. ¿Cómo va a ser? No lo sé, pero espero que cumpla su promesa. Hace magia. Cuando es los fines de semana, hace magia, Norberto. No tengo dudas. Trabaja, sí, sí. De mago. Bueno, Alberto, qué interesante. Nosotros estuvimos y vamos a tener la posibilidad de que la teleaudiencia vea las imágenes. Uno lo ve ahora y parece todo tan fácil, casi un juego de niños en una carpintería secundaria, hacer algo parecido. Pero estamos hablando de 500 años atrás. Recién cuando hablábamos de polímata, Alberto, yo busqué en el diccionario porque me gusta aprender un poquitito. Quien hace bien casi todos los oficios, o todos los oficios. Eso. Polímata es una persona que tiene diversos oficios y cada uno de ellos casi a la perfección. Y eso era Leonardo, un verdadero polímata. Bien, Leonardo da Vinci, ¿nació y murió? Leonardo nace en Anchiano en el año 1452, un sábado 15 de abril a las 3 horas después del Ave María. Sería las 22 horas aproximadamente. Del signo de Aries. Ariano, bueno. Anchiano era un barrio, ellos le decían caserío, ahora le decimos barrio, era un barrio que estaba en las afueras de Vinci, era un barrio de los suburbios sería, era un lugar en donde vivían personas campesinas de una condición social muy humilde, trabajadores y muy humilde persona. Y ahí vivía Caterina, la mamá de Leonardo. Caterina era jovencita, hacía poquitos días que había cumplido 15 años cuando nace Leonardo. Era una niña, era chiquitita, y Caterina tenía una característica fundamental, era bellísima, era una chiquita con un rostro bello, el cabello, rulos muy chiquitos, un rubio muy profundo, ojos celestes, profundamente celestes, piel blanca. Leonardo heredó los rasgos faciales de Caterina, era parecido a su mamá. Era una persona, un hombre de rostro bello, un hombre hermoso. Qué bueno, qué lindo. Primero me doy cuenta que hay pasión en lo que decís, Alberto. Sí. Y hay como... pero cuando hablamos de Leonardo y principalmente de su mamá Caterina, sí. Claro, yo te digo, más vale que estamos en esta época, ¿no? Pero es como si hubieses estado ahí, como lo contás. Así es, sí. Leonardo da Vinci, que no era su nombre real es... No, es Leonardo. Leonardo da Vinci, ¿no tiene algo en el medio, yo he leído o no? Se me ha nacido un nieto el día sábado 15 de abril del año 1452, hijo de mi hijo Piero, al que le han puesto como nombre Leonardo. Ese es el certificado de nacimiento de Leonardo da Vinci, al que le han puesto como nombre Leonardo. Ah, claro. Vos podés leer en algún lado en donde dice Leonardo di Ser Piero da Vinci. Exacto. No es correcto. Su papá, Antonio,
No, perdón, Antonio no. Ser Piero nunca lo reconoció a Leonardo como hijo ante la ley. Nunca firmó. En algunas biografías podés ver Leonardo di Ser Piero da Vinci. En Wikipedia, le voy a decir la verdad, yo me no es correcto. Ayorné un poquitito, claro, para charlar contigo. No es correcto. Leonardo, ¿cuál? El que viene de Vinci. Leonardo, nada más. Leonardo, el de Da Vinci, el de Vinci. Mirá. Leonardo da Vinci. Cuando era la letra D del da minúscula, sí, significaba el lugar de donde venía. Pero cuando la letra D pasaba a ser mayúscula, Da Vinci ya era parte del apellido. En ese tiempo no había apellido. Nosotros los gringos decimos el cognome. No había apellido. No había. Era sinónimo del lugar. Leonardo, el que viene de Vinci. Por eso es que es Leonardo da Vinci, no Leonardo di Ser Piero. Eso no es correcto. Así que, y a mí me llamó la atención recién, Alberto, cuando vos hablabas de la mamá, pero no mencionabas al papá. Piero. Por eso. Piero tenía 26 años cuando nace su primer hijo, Leonardo. Piero era notario, hijo de notario, hermano de notario, varias generaciones de notarios. Los notarios que eran los escribanos. Claro. Los Piero eran los notarios de los Medici, los duques de Florencia. Los Medici eran los banqueros del Vaticano, le manejaban la guita al Papa. Así nomás de simple. Así nomás de simple. ¿A quién le prestaban la plata? A los reyes. Los reyes europeos en ese entonces, Renacimiento, les gustaban la pompa, hacer todo grandioso, todo grande, y no le alcanzaba la guita. Entonces, ¿qué hacían? Pedían prestado. Y los Medici le prestaban con unos intereses carísimos, porque sabían que el rey siempre iba a pagar, porque si no pagaba, los Medici le tomaban territorio, y el rey jamás podía permitir que otro ducado le tome territorio. Así que de algún modo sacaban el dinero de algún lado, cobraban más tributos, por supuesto, para poder devolver el dinero. Los Medici eran familias muy poderosas, y los Piero eran los notarios de los Medici. Eran familias en un estatus social y económico muy elevado. Claro. Y Caterina era de una condición social muy humilde. Era muy distinta a las clases sociales, cosa que fue imposible para que se puedan casar entre sí. Leonardo da Vinci era lo que se le llamaba un hijo ilegítimo. Y a los hijos ilegítimos le decían bastardos. Decirle bastardo, qué nombre feo, decirle bastardo a un chico chiquito, ¿qué culpa tiene? Era decirle, sos ciudadano de segunda. Los ciudadanos de segunda, o los hijos ilegítimos, o los bastardos, tenían muchos derechos vedados. No podían llevar el apellido del padre. Piero nunca firmó que era el padre ante la ley. Leonardo nunca fue hijo de Piero. Los hijos ilegítimos no podían reclamar herencia. Claro, si no eran hijos de su papá para la ley. Claro. Los hijos ilegítimos no podían seguir la profesión del padre. Afortunadamente, mirá si Leonardo hubiera sido escribano, ¿cuándo hubiera agarrado un pincel en la mano? Nunca. Y los hijos ilegítimos se les tenía prohibido asistir a clases regulares de educación. Esos chicos no podían ir al colegio. Leonardo da Vinci nunca fue al colegio. Nunca fue al colegio. Todo lo que él aprendió, lo aprendió por sí solo, fue un autodidacta, pero además tenía un tío, hermano de su papá, el tío Francesco. Eran 3 varones, Giuseppe, el más grande notario, Piero, el papá de Leonardo, el del medio, y Francesco, muy jovencito. Había 10 años apenas de diferencia entre Leonardo y Francesco, su tío. Y cuando Leonardo llega a la casa paterna, que lo llevan a vivir ahí, tenía 3 años. Francesco tenía 13, eran 2 chicos. Pero Francesco era muy inteligente, lector voraz, y se leía la filosofía platónica, que fue el que le trasladó la pasión por la filosofía de Platón a Leonardo. Leonardo fue siempre un gran admirador de la filosofía platónica. ¡Qué bárbaro, por Dios! ¿Con qué tranquilidad y con qué seguridad decís todo? Me transporta, digo la verdad. Sí, la idea es contar cosas que la gente no lo sabe. ¿Fue único hijo? ¿O Caterina Leonardo, bueno, si tuvo hermanos, digamos. Caterina y Leonardo nunca se casaron. Su único hijo entre sí biológico fue Leonardo. Caterina se casa por su lado con un campesino vecino ahí de Anchiano. Bien. Tuvo 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Piero, por su lado, se casa. La primera mujer se llamaba Alviera Amadori.
Alviera Amadori fue la mamá adoptiva de Leonardo. Leonardo la amaba profundamente, pero se acordaba de su mamá biológica, porque a Leonardo se lo sacan a la mamá. Los Piero... ¿No se cría con la mamá? No, hasta los 3 años. Los Piero se lo sacan para darle una educación. Como no podía ir al colegio, le daban educación en la casa de los Piero. Pero esa chiquita, calcula, 18 años tenía. Le sacaron su hijo, su único hijo, se lo sacan y Antonio, el papá de Piero, le da mucho dinero a Caterina para que se compre una dote y se case, como diciendo, tomá, casate y deja de joder. Pero Caterina se encuentra con su hijo Leonardo muchos años después, cuando Caterina tenía 52 años. Y se va a vivir con Leonardo y estuvo casi un año, vivieron juntos y muere, pobre mujer, murió joven con 53 años. Bueno. Y perdón, no te contesté. No, sí, bien. Piero tuvo 12 hijos más, 10 varones y 2 mujeres. Esos hijos de Piero fueron los que le sacaron la herencia que le correspondía, porque eran familias con muchísimo dinero, mucho poder económico, tenían mucho capital, mucho dinero. Está bien. Le sacan la parte que le correspondía a la herencia a Leonardo, se la quedan sus hermanos adoptivos. Pero Francesco le dejó, Francesco fue soltero toda su vida, el tío Francesco más joven, le dejó una finca, un campo sembrado con viñedo. Y los hermanos no adoptivos, sino los hermanos de parte de Piero, se querían quedar con eso. Fueron a un litigio, a un juicio, y lo gana Leonardo. Se quedó con esa finca. Él estuvo viviendo 9 meses ahí, y ¿sabés lo que hizo? Fabricó vino, la variedad de Chianti. Había un viñedo con la uva, la varietal del Chianti, y Leonardo ahí pudo aprender a lo que era la fabricación la elaboración del vino. Después de todo lo que vi, lo único que le faltaba era fabricar vino. Y me entero ahora. Qué bárbaro, qué linda historia. Bueno, ¿y qué conocés de él como para decirme cómo se despierta todo esto? Porque brilló en un montón de lugares, en un montón de profesiones. Leonardo da Vinci, si yo les pregunto a ustedes, ¿fue un genio? Y sí, me van a decir ustedes, fue un genio, el genio de la humanidad. Hay que tener cuidado con esa palabra genio, porque si nosotros le decimos a los chicos, él fue un genio, vos podés serlo. No, ¿qué voy a hacerlo yo? Dicen los chicos, si él era un genio. Sí, pero la genialidad no se la dio Dios. Dios le dio un único talento, que era un gran talento para el dibujo. Vemos dibujos ahí de Leonardo. Fue un gran dibujante. El resto eran todos en contra. Era iletrado, nunca fue al colegio. Era hijo ilegítimo, no estaba reconocido por el padre, ciudadano de segunda. Era disléxico. Disléxico. Era disléxico, tenía problemas en armar las palabras. Sufría un déficit de atención. Ahora le dicen TDAH. Claro. Tenía ese problema. Era bipolar. Era excesivamente elegante, trataba muy bien a las personas, pero si lo buscaba, él heredó los rasgos faciales de Caterina, de su mamá, y heredó el carácter de su papá. Un carácter iracundo, no lo provoques porque estallaba de furia. Y otra de las cosas que tenía Leonardo es que era zurdo. Y vos me decís, ¿qué problema hay que era zurdo? Hoy no es problema. Claro. Pero 500 años atrás, el chico que escribía con la mano izquierda, le ataban la mano en la espalda y lo obligaban a escribir con la mano derecha. Y vos decís, ¿pero 500 años atrás, y más. También más cerquita. Bueno, ahora no, llegamos cuando la regla en los nudillos. Bien. Vos decís, ¿y qué problema hay? Porque la mano izquierda es la mano siniestra. La mano siniestra es la mano del diablo. La mano derecha es la mano diestra. La mano diestra es la mano de Dios. ¿Cómo vas a escribir con la mano del diablo? Tenés que escribir con la mano de Dios. ¿Qué hacían? Le ataban la mano a la espalda. Bueno, Leonardo era zurdo, pero como no fue al colegio, no hubo maestro que lo corrigiera, que le atara la mano a la espalda. Nosotros, los derechos, yo soy derecho, los que escribimos en el sentido convencional de escritura, de izquierda a derecha, desplazamos el lápiz, la lapicera o la pluma en ese entonces suavemente sobre el papel.
No sé si alguno de ustedes es zurdo, Mi hija. pero el que escribe con la mano izquierda no desplaza, empuja la lapicera, Sí. o escriben con la mano torcida. Sí. Siempre Sí. la palma sucia de tinta, el guardapolvo sucio de tinta, el bolsillo. Leonardo dijo, si los derechos desplazan suavemente la pluma sobre el papel de izquierda a derecha, los izquierdos, ¿cómo desplazamos suavemente la pluma sobre el papel? Escribiendo de derecha hacia izquierda. Toda su vida Leonardo escribió desde la derecha hacia la izquierda. Algunos dicen que escribía de esa forma para codificar sus inventos, porque no había ley de patente, de propiedad intelectual. Por miedo a que todo el mundo te afanaba lo que vos descubrías. Lo escuché. Es probable que haya sido eso, pero no, era la comodidad. ¿Cómo se llama ese sistema de escritura? Especular. ¿Por qué especular? Porque para leerlo hay que presentarlo delante de un espejo. Exacto. Especulo, Sí, sí. espejo, especular, era porque se leía delante del espejo. Bueno, esas eran todas contras. Iletrado, disléxico, zurdo, bipolar, síndrome de falta de atención. Y vos decís, pero ¿cómo hizo ser un genio? Decime por favor que yo quiero también serlo. Con varias características. Una de ellas, curiosidad. Excesivamente curioso. ¿Por qué la planta crece en forma vertical? ¿Por qué las hojas están dispuestas de tal forma? ¿Por qué el gato tiene tanta agilidad? Puede saltar de una forma y no el perro puede saltar. Es decir, investigar la naturaleza. ¿Por qué el humano es el único ser viviente que sonríe? No hay ningún animal que sonría. ¿Qué hizo? Diseccionaba los cadáveres para estudiar qué nervios intervienen en la sonrisa. Otra de las cosas, lector. El tío Francesco fue fundamental porque le enseñó a estudiar, le enseñó a leer y le proveía de libros. Gutenberg estaba recién inventando la imprenta. Los únicos libros que había eran que hacían los copistas, los monjes, libros hechos a mano. ¿Quién podía comprar esos libros? La gente de mucho dinero, porque eran caros. Y él afortunadamente en la casa de su papá había libros y Francesco le dio muchos libros para que estudie. Otra característica, trabajo. Trabajaba. Los muchachos, sus discípulos, se iban a dormir a la noche, terminaban de cenar y se quedaban haciendo bromas, por supuesto. Se iban a dormir tarde, el maestro estaba trabajando. Cuando ellos se levantaban a la mañana, el maestro ya estaba trabajando. ¿Cuándo dormía? No se sabe. Otra característica, pasión. Eso era lo que lo identificó. Cuando empezaba un trabajo, era pasión que tenía por ese trabajo. Y otra característica muy importante que yo se lo digo siempre a los chicos, sobreponerse a los fracasos. Leonardo da Vinci fracasó innumerable cantidad de veces. ¿Qué hacía? Se caía, se limpiaba el polvo de la rodilla y adelante otra vez. Eso es lo que yo quiero decirle a los chicos. Perseverancia, sobreponerse a los fracasos. ¿Te gusta algo? Seguí, estudiá, lee, pero andá a esa dirección que es lo que te hace acelerar el corazón. Y eso era lo que le hacía acelerar el corazón a Leonardo. Fracasé, no me importa, lo voy a intentar otra vez y esta vez sí me va a salir bien. Todas esas características en forma conjunta lo hicieron genio, fueron lo que le dieron su genialidad. Y bueno, ya hemos visto un poco esta vida y este nacimiento bastante con vorágine de cosas que le había ocurrido, como me decía, no nació. El que no conoce nada de Leonardo da Vinci pensó que había nacido en una cuna de oro, ¿viste? Porque uno no conoce nada. Pero bueno, comenzó con todo esto, con mucha lectura y por ahí empezó a imaginar, a inventar y a escribir, y mucho de escritura, de legajos escritos que algunos incluso no pudo llegar a hacerlos, ¿no? Leonardo es, en la historia de la literatura mundial, la tercera persona que más hojas escribió. Y nunca se trata, en las materias de literatura en los colegios, no se lo trata como un literato. Mirá vos. Y fue un gran literato, fue la tercera persona que más hojas escribió. Él escribió aproximadamente en su vida 57.000 hojas. Si tomamos los 67 años de vida que él tuvo, las 57.000 dividido 67 nos da algo de 25 hojas por día, creo, algo así. Pero que vamos a tomar un tiempo que él era chiquitito, que no escribía. Así que escribió muchísimas hojas por día. En esas hojas, ¿qué había? Estudios de todo tipo. Leonardo era un polímata. El polímata significa que hace diversos oficios en forma casi perfecta, como lo dijimos recién. Hacía estudios científicos, hacía dibujos, dibujaba. ¿Por qué vuelan los pájaros?
siempre dijo, cuando el hombre pueda conquistar los cielos, no va a querer bajar nunca más, y tenía razón, el hombre llegó a conquistar los cielos. Hacía dibujo de los aviones, hacía dibujo de máquinas de agua, de máquinas de fuego, de máquinas de tierra, hacía análisis matemáticos, hacía dibujos de análisis de cuerpos geométricos, le gustaba mucho la geometría y sobre todo filosofía. Leyó y escribió mucho sobre filosofía. Perdón que te corte, Alberto, pero incluso también nosotros veíamos, y posiblemente ya el televidente esté viendo y haya visto, ciertas maquinarias que incluso tenían conocimientos como si hubiese sido un físico, o sea, leyes físicas de caída, de movimiento, sí. Algo fuera de serie totalmente, sí, ¿no? Sí. Todo viendo eso, cómo trabajan esas máquinas, uno se le llama. Los dibujos que él hizo, en ese tiempo, esas máquinas, era imposible porque no tenía los elementos necesarios para poder hacerlo. El tornillo aéreo, ¿qué es el tornillo aéreo? Lo hemos visto. Ese utiliza el principio de funcionamiento del helicóptero. Claro. ¿Cómo descubre el tornillo aéreo? Con la semilla del sámara. ¿Cuál es la semilla del sámara? Es esa semilla que tiene la semillita en la punta y al costado como si fuera una alita, sí, que las utilizamos, que la tiramos para arriba, sí, y cae girando. Sí. Bueno, él tiraba la semilla y veía que giraba y bajaba. Y pensó, si yo a esa semilla la hago girar al revés, ¿qué hace? Se eleva. Entonces inventó un aparato que se podía girar, pero no llegó a elevarse porque era pesado. Y para girarlo se necesitaban 4 personas que muevan las palancas. Claro, el peso del aparato más el peso de la persona, imposible. Pero después de 500 años, los muchachos, los ingenieros ahora, inventaron el helicóptero. El sistema de funcionamiento del helicóptero lo utilizaron con el sistema de funcionamiento del tornillo aéreo, el avión, el submarino, el paracaídas, el cañón, la ametralladora, el tanque de guerra, bueno, innumerables cosas, que algunas de ellas sí las llegó a fabricar y otras no porque no tenía los elementos necesarios. ¡Qué bárbaro! Bueno, y también, por supuesto, en la pintura tenemos a nuestra amada. Esa, la eterna amada de Leonardo. ¿Cómo es la historia? Ya vamos. Bien. Leonardo no le gustaba pintar. No le gustaba. No le gustaba, detestaba pintar. Lo hacía porque era el único modo de ingreso económico. Porque le encargaban las obras los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Los duques y la iglesia. Le encargaban obras, le entregaban dinero para que empiece la obra, pero Leonardo tenía un problema, el déficit de la falta de atención, el TDAH, claro, que le provocaba que deje las obras inconclusas. Él empezaba una obra, le daba un fondo de color amarillento a la madera, eran tablas, no eran lienzos. ¿Por qué motivo? Era la base, era el impregnante para que después la pintura no chupe tanto la madera. Le daba un color amarillento, hacía el dibujo y lo dejaba. Lo abandonaba, no lo entregaba, no cobraba y le faltaba dinero. No podía terminar las obras de arte. Él no le gustaba pintar, lo hacía por obligación. Bueno, resulta que él estaba en Florencia y en Florencia había un comerciante de telas muy acaudalado. Florencia, Renacimiento, era el fulgor de la moda de la tela. Y esta persona era Francesco del Giocondo. Francesco tenía 2 características fundamentales. Una de ellas es que la naturaleza no fue muy generosa en cuanto a su belleza. Y otra característica es que era una persona ya grande, bastante grande. Y Lisa, su esposa, ella tenía 26 años. Y Lisa se acercaba a la fecha de cumpleaños. Y Francesco ya creía morir, él sabía que le faltaba poco tiempo y le quería regalar algo muy especial a Lisa. Y ya le había regalado de todo, porque tenía mucho dinero. ¿Y qué significaba un buen regalo en ese tiempo? Un retrato hecho por el maestro Leonardo da Vinci. Y lo va a hablar a Leonardo. Leonardo tenía 54, 55 años. Lo va a hablar a Leonardo. Que le pinte un retrato a su esposa. Leonardo le dijo, de ninguna manera, no quiero pintar. Y Francesco empezó a ofrecer cada vez más dinero.
Y en ese momento Leonardo estaba económicamente, como decimos ahora, muerto. No tenía un crocante, peso, dijeron los chicos. crocante de seco. Y Leonardo, claro, la tentación fue muy grande. Aceptó el trabajo, le entregó bastante dinero, que era más o menos el 50% del valor total de la obra. Leonardo arma la tabla, porque eran todas tablas que estaban machimbradas para hacer la madera, la base, compra las pinturas, algo hizo él, y la convoca a Lisa para que venga a posar, y Leonardo dibujarla para después pintarla. Cuando llega a Lisa, Leonardo se enamoró, perdidamente enamorado de Lisa. Lisa tenía dos características: hermosa, jovencita, 26 años, hermosa, muy linda, y tenía curvas, era voluptuosa. Los muchachos del barrio dirían, estaba buena. Y Leonardo le hace una propuesta a Francesco. Amor a primera vista. Amor a primera vista, sí. De pintarla sin ropa. Y Francesco no, para nada del mundo quiso saber. Jamás usted va a pintar a mi esposa desnuda. Bueno, dice Leonardo, está bien, no te enojes. Y empieza a ir esta chica a posar para que el maestro pinte, la dibuje y luego haga la pintura. Y no la terminaba, pero no la terminaba a propósito, porque terminar la obra significaba que no la iba a ver más a Lisa. Y él la quería mirar porque estaba enamorado de esa chica. Y todos los días, y Lisa, y Francesco empezó a sospechar. Che, acá pasa algo raro. ¿Qué pasa que este no termina la obra y tiene que ir mi esposa todos los días a posar? Hasta que fue y lo habla Leonardo. Leonardo heredó los rasgos faciales de su mamá y heredó el carácter de su papá, un carácter iracundo. Era muy amable, pero no lo busques. Y Francesco, claro, un tano calentón de eso de la Toscana, y fue y le recriminó que no lo terminaba, y Leonardo no estaba en un día de mucho humor, así que bueno, la pelea fue muy grande, y Francesco le dice, está bien, quédate con tu cuadro y con tu dinero, yo me llevo a mi esposa y nunca más viene a posar. Por eso Lisa se la llevó, Lisa lo acompañó a Leonardo cuando estuvo en Francia, por eso esta obra está en el Museo del Louvre, porque la llevó Leonardo cuando se fue a vivir a Francia. Qué historia, ¿no? Eso es una historia de amor. Hay una versión, perdón que te corte, pero una historia de amor de Leonardo hacia Lisa sin que Lisa estuviese enterada o había... No ¿Qué se habla en la historia? No, seguramente sí, lo que pasa es que Lisa era una chica muy fiel, es decir, posiblemente no se concretó ese amor, ¿no? Pero bueno, seguramente había una relación de afecto entre ellos, sí, por supuesto. Bien, me decías que hay una historia recién. Hay una historia que, Leonardo se lleva 3 cuadros de su autoría, las cruza a Francia. Una era Lisa, otra era Santa Ana, la Virgen y el Niño. A mi gusto personal, una de las mejores obras de Leonardo da Vinci, una de las mejores obras. Y otro cuadro es San Juan, el Baco, que había utilizado un discípulo suyo que se llamaba Salai, le decían Salai, que lo utilizó como modelo. Bueno, Lisa estaba colgada en la pared enfrente de la cama de Leonardo. Cuando Leonardo muere, la última visión que tuvo antes de cerrar los ojos a su muerte fue mirarse a los ojos con Lisa. Se miraron a los ojos, se despidieron ahí con la muerte del maestro. Lisa fue la única mujer que lo vio morir al maestro. Qué bárbaro, qué linda historia, por Dios. A ver, después yo hago una pregunta. Leonardo, ¿cómo se llevaba con la iglesia? Porque vos me dijiste recién, pero estaba coartado en algunas cosas con la iglesia de esa época, estamos hablando, por supuesto, ¿no? Leonardo da Vinci era profundamente religioso. Tenía una fe inquebrantable, una fe en Dios. ¿Quién le transmitió esa fe? Su abuela paterna Lucía, la mamá de Piero, la abuela paterna de Leonardo, era una mujer religiosa, muy religiosa, que le transmitió la fe. Pero se llevó pésimo con los representantes de Dios sobre la tierra, con todo lo que significara el Vaticano, con los papas. Por eso que Leonardo nunca puso una mano en la Capilla Sixtina. Sí fue Rafael, sí fue Botticelli, sí fue Miguel Ángel, claro, pero no Leonardo, no lo llamaron porque siempre hubo un problema de enemistad entre Leonardo y los distintos clérigos.
Leonardo, por ejemplo, jamás pintó la aureola a un personaje bíblico, a Jesús, a la Virgen, a los angelitos. Vos me decís, sí, pero yo vi unas pinturas de Leonardo que tienen aureola. Sí, claro que sí, porque se las pintaron otras personas. Pero no Leonardo. No Leonardo, porque decía, son personas, vos no tenés aureola, yo no tengo aureola. Pero los sacerdotes decían, pero son seres santos que sí tienen. No, tampoco tenían. Porque para ser santo tenés que primero estar muerto y después te dan la categoría de santo. Y en ese momento Jesús estaba vivo, la Virgen estaba vivo, San Juan el Bautista estaba vivo. Era una característica que él... Y otra de las cosas, y sí, no le terminaban los cuadros. Y los sacerdotes no estaban muy contentos. Me parecía que yo había leído algo de eso. Sí, no lo terminaba. Bueno, muy bien. Bueno, y pasamos un poco a sus inventos en sí. ¿Qué te llevan? ¿Qué encontrás en cada uno? ¿Cuáles? ¿Podés explicarme algunos que realmente llaman la atención para la gente que lo está viendo? Sí, claro. Leonardo diseñó innumerable cantidad de elementos y máquinas. Él estaba constantemente diseñando maquinarias. Cuando va a trabajar a la corte de Ludovico Sforza, al poco tiempo Ludovico se casa con Beatrice del Este, pasó a ser la duquesa de Milán. Y la duquesa, la recámara, el dormitorio que le habían asignado no era lindo, no era cómodo para una duquesa. Aparte era una mujer muy agradable, con Leonardo tenían una amistad muy grande, era jovencita, tenía 16 años cuando se casa Beatrice. Por lo tanto, Leonardo le prepara una recámara, un dormitorio con baño propio. ¿Cómo se dice ahora en suite? Baño en suite. Claro, baño en suite, claro. Tenía una recámara con baño en suite. Ese baño, Leonardo le aplicó unos aparatos de elevación de agua. Por lo tanto, la duquesa en su baño tenía agua fría y agua caliente. Y otra de las cosas que le hizo, una puerta con cerradura para preservar la intimidad de la duquesa, porque en ese tiempo los baños no tenían puerta. Pero la duquesa, claro, tenía que ir al baño y estaba la puerta, no había puerta, se veía todo. Leonardo lo que hizo fue hacer una puerta y con cerradura. Esa es una de las cosas. ¿Sabés lo que hacía Leonardo da Vinci? Fue el primer wedding planner de la historia. Pasámelo a castellano para que la gente lo entienda. Porque le organizó los eventos de la boda de Ludovico Sforza y le organizó los eventos de la boda del rey Francisco I de Francia cuando Leonardo se fue a vivir a Francia. Ludovico le dice, me caso, organizame todo, perfecto, déjamelo en mis manos, le dijo Leonardo. Y Ludovico, él quería hacer todo grande, tenía dinero y tenía poder y él quería, y le dijo, tiene que ser algo espectacular. Y Leonardo le dice, no me entendiste, déjamelo en mis manos. Bueno, le organizó el menú del casamiento. El catering sería hoy en día. El catering. Y le organizó la tarta que era la torta de boda. ¿Ah? Y le dice Ludovico, tiene que ser grande, 300 personas invitadas al casamiento. Y Leonardo le dijo, va a ser grande. ¿Qué hizo? Una tarta en donde se celebraba el casamiento dentro de la tarta. Era una torta tan inmensa que las 300 personas iban a caber adentro de la tarta. Lo termina al día anterior al casamiento. Dejó todo listo la tarta porque al día siguiente se casaba el duque, Ludovico. Leonardo se levantó tempranísimo porque dormía muy poco. Cuando va a ver la tarta no estaba más. Desapareció. Lo poco que quedaba es todo desparramado en el suelo. Tenía azúcar o cosas dulces y le llamó la atención a las alimañas, los ratones, las comadrejas y los aves. Le destruyeron la tarta. ¿Qué hizo Leonardo? Se fue a hacer otra cosa. Otro de los fracasos de Leonardo da Vinci. En la boda del rey Francisco I también organizó un menú, pero él era un excelente cocinero, cocinaba maravillosamente bien. Le gustaba hacer el minimalismo culinario. ¿Qué significa? Plato grande, porción pequeña. Porción de comida muy pequeña. Muchos pasos de platos distintos, arrancando con una sopa de arvejas, hasta por último el postre. Pero ¿qué pasaba? En esa época Colón recién estaba viniendo a América. En Europa no había papa, no había tomate, no se conocía el maíz, no se conocían los frijoles. Había que hacer los menúes
con lo que él podía conseguir ahí. Y hizo distintos menús. Después, si querés, los vamos a revisar, lo tengo por ahí, el listado de menú de los 2 casamientos. Bueno, fue otra de las cosas que hizo Leonardo. Mirá, ya en realidad se adelantó a lo que hoy sería un chef o un restaurateur, porque me estaba hablando plato grande, porción chica, distintos pasos, los famosos pasos de los chefs o de los restaurateurs. Algo que mirá, tenía una taberna. Una taberna. Los 3 caracoles se llamaba. Una taberna que le habían puesto Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio y Sandro Botticelli. Eran compañeros en el taller de Verrocchio, eran compañeros de estudio y pusieron la taberna. Fracasaron y económicamente fue un desastre. Pero ahí es donde empezó a aprender a combinar los distintos ingredientes para elaborar los menúes en las comidas. ¿Y sabés lo que hizo? Le dotó a la cocina, no había refrigeración, así que la comida se descomponía muy fácil. Muy fácil. Cuando se descompone la comida hay malos olores, hay olores nauseabundos. ¿Qué hizo? Un sistema de extracción de aire. Había un arroyito que pasaba por ahí cerca, utilizó la correntada del arroyito para hacer dar vuelta una noria. Las norias son esas ruedas que tienen los barcos del Mississippi, esas ruedas grandes. Sí, tenemos en imágenes aparte, detrás nuestro tenemos, claro, la noria. Bueno, él con la correntada del río sí, ya tenía un movimiento mecánico circular. Listo, ya está. En base a poleas y sogas y correas. Y engranajes, claro. Transmitió ese movimiento a un ventilador que tenía arriba en la cocina para que saque los olores nauseabundos que tenía la comida que se descomponía. Pudo tener un sistema de provisión de agua caliente. Aparte, inventó un sistema para que la temperatura de la cocina sea siempre pareja. Porque, ¿qué pasaba? Era leña. Si le pone mucha leña, hace mucho fuego, mucha temperatura. Si le poca leña... Bueno, él inventó un sistema para que la temperatura sea estable y los menúes salgan lo más parejo posible en cuanto a sabor y cocción también. También inventó, para esa época, Dios mío, inventó un odómetro. O sea, con bolitas que iban cayendo. Claro. El odómetro es ese aparato que usan los muchachos para medir las distancias, claro, que tiene un mango, 2 rueditas y un contador. Contador, los agrimensores. Exactamente. Claro. Bueno, él lo hizo en forma de carretilla. Las 2 manijas sí, como una carretilla, una sola rueda adelante. Cada 15 vueltas que daba la rueda de adelante significaba 10 metros de recorrido. Cada 15 vueltas significaba que una rueda que tenía una bandeja que tenía arriba en forma horizontal, bien, girara. Y tenía 2 agujeros, 2 perforaciones, que cuando pegaba una vuelta coincidían las perforaciones y ahí caía una bolita, porque en esa bandeja había bolitas de vidrio, lo que usan los chicos para jugar, las canicas. Bueno, caía la bolita. Así que él iba, no hacía falta contar 1, 2, 3, 4. Él iba caminando con la carretilla y cuando llegaba a la punta contaba cuántas bolitas habían caído y ahí sabía qué distancia había recorrido. Estamos viendo inventos como, por ejemplo, el martillo, el forjador, que era un martillo que iba cayendo, que golpeaba y golpeaba y golpeaba. O sea, él trataba en cada invento de utilizar energía, por ejemplo, eólica e hídrica, ni que hablar. Ese tipo de energía para hacer de que el ser humano haga menos esfuerzo y consiga mayor... Menos esfuerzo, pero aparte automatizar, claro, el proceso para que sean todos iguales. Porque si nosotros confiamos el proceso a una persona, hoy lo va a hacer de una forma, mañana lo va a hacer de otra. Él no, lo que hizo fue automatizar para que las piezas salgan todas iguales. La máquina para fabricar limas. Esa, contanos. Según el paso que le daba a la lima en la ranura y según la profundidad de la ranura, tenía distintos tipos de desbastes para distintos tipos de maderas y distintos tipos de trabajos. Aparte corría de tal forma que la planchuela, digamos, se iba tomando una dirección en la punta para que sean siempre de la misma forma, si no hubiesen quedado una sobre otra los golpecitos. Exactamente. Está bárbaro. ¿Sabés lo que hizo Leonardo? Leonardo fue una de las primeras personas, hay una discusión ahí, que inventó un sistema de prensa para imprimir. La imprenta. La vimos, la estamos viendo. Leonardo da Vinci inventó la imprenta. Está ahí la pelea con Gutenberg. Con Gutenberg, claro. Fueron contemporáneos, los dos tuvieron la misma idea, pero una de las prensas, de las primeras prensas para imprimir libros, la hizo Leonardo. Sí, perfecto. Qué maravilla el tema de, en esa época, Dios mío, el puente giratorio con piedras en una parte para que cuando quedara en el aire
no cayera, todo por sistemas. Leonardo recorrió varias partes de Italia buscando mecenas, alguien que le pague por sus trabajos, y no lo encontraba. Cuando estaba en Milán, que estaba cómodo, los franceses invaden Milán, Ludovico Sforza se tomó el buque, se fue, quedó sin laburo. Se va a Venecia, ahí es donde hace todos los inventos relativos al agua. El submarino, el salvavidas, la pata de rana, el traje de buzo. El duque de Venecia nunca le interesó, Leonardo lo hacía porque le gustaba y lo ofrecía. El duque recibía los trabajos, nunca fabricó nada de eso y no le pagó. Estuvo muchos meses, no cobró un peso. Se va de ahí y lo encuentra a César Borgia. César Borgia era el hijo del Papa Alejandro VI. Alejandro VI. Y César Borgia era un conquistador. Alejandro VI había tomado el papado porque le pagó a los cardenales. Bueno, una cosa muy extraña. Y César Borgia era un conquistador, era un carnicero, era un loquito, le gustaba matar. Leonardo cae a trabajar con César Borgia, y ahí es donde le diseña todos los artefactos de guerra y los puentes. Ese puente, que es un puente giratorio, tenía dos funciones. Una de ellas, para que los soldados invadan al otro ejército que estaba en la otra orilla del río. Pero ¿qué pasaba? Que a veces esos soldados, en menor cantidad de número que el resto, se las veían mal, tenían que retroceder, porque los otros eran más, tenían que volver. ¿Y qué hacía? Cuando pasaba el último soldado, abrían el puente y los que estaban en la otra orilla, los soldados contrarios, no podían cruzar. Y además tenía la ventaja que podía hacer navegable los ríos. Cuando venía un buque, lo corrían al puente para que puedan pasar los buques. Fíjate, como hoy se ve en el canal de Panamá, que se eleva y baja para que pasen. Bueno, las compuertas del canal de Panamá fueron copiadas de un dibujo que hizo Leonardo da Vinci cuando desvía el curso del río Arno. Leonardo era amigo de un muchacho de la Florecia de ese entonces, que era un diplomático, que era un canciller de la República de Florencia. Se llamaba Nicolás Maquiavelo. Leonardo da Vinci y Nicolás Maquiavelo eran muy amigos. Y los florentinos tenían problema con los pisanos, estaban siempre en guerra Florencia y Pisa, y había que hacer algo con el río Arno, y Leonardo hace que desvía el curso del río, y para poder desviar el curso del agua, que salga de un canal y vaya a otro, utilizó compuertas. Esas compuertas, el diseño de las compuertas de Leonardo, son las que dibujaron los ingenieros que hace poquitos años hicieron el canal de Panamá. La máquina de volar, o sea, pensar que el hombre podía volar e imitar a los pájaros. Incluso hemos leído y hemos visto un transcrito muy lindo de lo que era para él pensar de que el hombre podía volar, ¿no? Era una de las observaciones, de las inquietudes que tenía él. Decía, el hombre va a llegar a volar. Él siempre tenía una frase: el día que el hombre conquiste los cielos no va a querer bajar nunca más, y tenía razón. Bueno, necesitaba hacer la máquina de volar. Leonardo tenía una característica. Primero, era vegetariano. No comía animales. Él decía que la persona no tiene que convertirse en sepultura de los animales. Y tampoco podía ver pájaros enjaulados. En el mercado había vendedores que te vendían pájaros. Bien. Él lo que hacía, con el poco dinero que tenía, compraba los pájaros y los liberaba, porque no los podía ver encerrados. Pero a su vez los liberaba y estudiaba cómo hacía volar el pájaro, las alas batientes. Empezó a dibujar un avión que lo llamó ornitóptero, una máquina de volar con alas batientes, y lo metía ahí en la máquina de volar y lo largaba de la montaña. Al principio no funcionaba, es decir, no funcionó nunca, porque la persona se cansa de aletear, y cuando dejas de aletear te venís abajo. Bueno, pobre Salai, los golpes que se dio Salai lo sabe él nomás. A partir de ahí se dio cuenta que haciéndolo con alas batientes no iba a funcionar. Y empezó a estudiar el vuelo de los pipistrelos. ¿Qué son los pipistrelos? Los pipistrelos son los murciélagos. Viste que el murciélago, cuando está en el suelo, no puede tomar vuelo, no puede volar, se arrastra y no puede volar. El pájaro sí, está posado y remonta, toma vuelo. El murciélago se posa sobre una superficie alta, cuando quiere volar se lanza al vacío, abre las alas y ahí empieza a volar.
Y él empezó a estudiar el vuelo de los pipistrelos, de los murciélagos. Y ahí se dio cuenta cómo podía ser el avión. ¿Y qué es lo que él hizo en ese momento? Los alas delta que utilizan ahora los chicos. Si vos te fijas, la posición de la persona que pilotea el ala delta está colgado del ala, está en posición horizontal, está acostado. Y el dibujo de Leonardo, que colgó del ala delta, la persona está acostada. Lo copiaron tal cual es y funciona. Bueno, ¿cómo funciona el ala delta? Sin Salai que se cae ahora. Ahora tenemos gente que los manejan no se cae, muy bien, muy bueno, bien. ¿qué pasaba? Salai no quería más ir. Porque se caía. Había una montaña que le decían el lomo del cisne, porque tenía la forma del lomo de un cisne, y de ahí se largaba. Pero que las primeras veces se venía abajo como una piedra, claro, se quebraba la pierna, se quebraba el brazo. Leonardo experimentado, pero el que lo subiera... No, él no subía, no era solo... Y Salai no quería ir, y Leonardo le dice, sí, tenés razón, vamos a inventar un aparato que cuando vos te caes, amortigüe la caída. ¿Y qué es el aparato que cuando uno cae amortigua? El paracaídas. El primer paracaídas, que debe estar por ahí el dibujo, el primer paracaídas lo inventó Leonardo da Vinci para que Salai no se golpee tan fuerte. Puede ser que hace poco tiempo alguien probó de una misma forma y funcionó hace muchos años. En un canal de televisión. Yo lo he visto. Es que el único problema tenía que al no tener orificio arriba, el viento lo llevaba hacia los costados. No lo puede comandar, claro, no lo puede manejar. Claro. Pero sí funcionó porque amortiguó la caída y la persona que se largó luego sana. Sí, exacto. Así que bueno, funciona con sus arreglos para esta época, pero funciona. Bueno, ¿qué otro invento para esta época que hoy en día decimos, bueno, el tema del levantado de agua? Una máquina que levantaba agua y al mismo tiempo que dos estaban tirando agua arriba, dos cargaban de la fuente de agua. ¿Algo? Era automático, porque el movimiento de la máquina lo provocaba la corriente del río. Exacto. Ahora hay una bomba de agua que se llama la bomba de Ariete. La bomba de Ariete eleva agua porque funciona con la correntada del río. Se utiliza mucho en las sierras de Córdoba, hay muchas bombas de Ariete. En arroyos chiquitos, si la correntada es bastante importante, tiene la suficiente energía para elevar el agua. Bueno, el primer diseño de la bomba de Ariete lo inventó Leonardo da Vinci. Era una rueda que giraba, hacía la noria esta que vemos aquí, que la corriente del río la hacía girar, y con un mecanismo elevaba un brazo, es decir, había un brazo que oscilaba, subía y bajaba. El que bajaba el balde se sumergía en el agua. Bien. Cuando subía, ese balde subía lleno de agua, pero a su vez bajaba el otro se llenaba de agua, y cuando el que estaba lleno de agua llegaba arriba, por un mecanismo volcaba, y ahí podía elevar el agua. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Cañones que se autorrecargaban, esos tipos de cañones, no me acuerdo el nombre que tienen ahora, pero estamos viendo la imagen, que cuando unos disparaban automáticamente... La ametralladora. La ametralladora era. El arma de disparo múltiple. Mirá. Inventó dos tipos de ametralladoras. Una de ellas giraba. Eran 11 cañones en forma paralela, uno al lado del otro. 3 grupos de 11 cañones, 33 cañones. Tenía en línea, disparaban, ¡pum!, todos juntos. Giraban para darle tiempo que se enfríe, porque eso levantaba mucha temperatura, pólvora negra. Y a su vez ya tenían los segundos, ya estaban dispuestos a disparar, volvían a disparar. Cuando disparaban el segundo, los muchachos ya estaban cargando el primero que había disparado. Disparaba el tercero. Cuando terminaba de disparar el tercero, ya venía el primero, ya que estaba cargado. Eso era el tiro en forma paralela, los disparos en forma paralela. Y después inventó otro en forma de abanico, es decir, el barrido era más amplio. Con el otro en forma paralela, el barrido era muy limitado. Mataba a los soldados que estaban aquí, pero los que estaban a los costados no podían. En cambio del otro, que era en forma de abanico, barría más. Eran máquinas cruentas. Inventó un carro con hojas de guadaña. Bueno, ese carro nunca lo escondió, él lo dibujó y lo escondió, porque era terriblemente carnicero, porque era un carro que tenía un montón de hojas de guadaña que giraban. Con 2 caballos delante. Con 2 caballos adelante. Y se metían en las filas enemigas, y esas filas iban a desmembrar, iban a hacer una carnicería. Y como César Borgia era un carnicero, un loquito, dijo Leonardo, si yo le doy esto, este tipo va a hacer desastres. César Borgia nunca le pagó. Estuvo 9 meses trabajando Leonardo con 8 discípulos.
Nunca, jamás cobró un peso. César Borgia no le importaba nada, solamente quería que el maestro le haga armas carniceras. Una tardecita, va como si fuera hasta ahora, venía la noche, Leonardo no tenía un peso y los muchachos le reclamaban cobrar, eran discípulos pero querían cobrar. Era la tardecita y viernes. Y viernes. Van todos juntos a hablar a Borgia. Leonardo le dice, necesito cobrar, mirá, tengo 8 personas que están a mi cargo. Borgia saca la espada, le cortó la cabeza a 2. Le dice, tenés 2 menos. Así que esa noche buscaron todo lo que pudieron y se fueron, porque si no al día siguiente iban a terminar igual. Dios mío. Ahí se perdieron muchas cosas de Leonardo. La gran cantidad de trabajos y estudios que hizo Leonardo se perdieron ahí porque las tuvo que dejar, no lo pudo llevar. Yo leía, qué bárbaro, cada vez más maravillado de haberte encontrado, de haberte encontrado. No, pero realmente, Alberto, porque uno nunca se iba a enterar de todo esto, porque salimos un poco de lo nuestro, del conocer más normal, señora. Había leído algo sobre el misterio de la bicicleta, que se encontraron papeles dentro de sus dibujos, pero se cree que puede o no haber sido de él, por los engranajes, por el tema una bicicleta que incluso no tenía dirección. Si queremos utilizar la fantasía, decimos que es de Leonardo, pero si queremos utilizar la historia, no es de Leonardo. Ah, perfecto. El dibujo que hay, ¿por qué decimos que no es de Leonardo? El dibujo que hay es muy grosero. Leonardo no dibujaba de esa forma tan grosera. Ah, bien. Hay un libro que se llama Apuntes sobre cocina, que se le dio la autoría a Leonardo da Vinci, basado en el Código Romanov. El Código Romanov era un conjunto de papeles que estaba en un castillo ruso, Romanov, estaba en Rusia, los descendientes de don Romanov lo dan a conocer y de ahí se imprime un libro que es Apuntes de cocina, en donde están el comportamiento que tenía que tener el comensal en la comida, una serie de recetas, de apuntes, y no es de Leonardo da Vinci. Eso lo hicieron una pareja, un matrimonio de periodistas británicos en el año 1966. Hicieron como si fuera una farsa. Dicen que es la primer cámara oculta de la historia, porque ellos imprimieron, está hecho excelente, pero no es de Leonardo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza muchas cosas que aparecen. El último cuadro que apareció de Leonardo da Vinci se llama Salvator Mundi, que es la cara de Cristo. De frente, en la mano derecha está haciendo la señal de la bendición y en la mano izquierda tiene una esfera de cristal. Ese trabajo apareció hace 10, 12 años, que no se sabía la autoría de Leonardo, pero después sobre ciertas características sí se supo que es de Leonardo. Aparte salió a subasta en Christie's, en Nueva York, y la persona que lo compró pagó $452 millones. La persona que tiene ese dinero para comprar el cuadro, tonto no es, así que no puede haber comprado una falsificación. Pero lo que es la bicicleta, apuntes de cocina, no son hechos por Leonardo. Pero bueno, dejemos volar la fantasía, claro, y vamos a decir que sí. Claro, porque... y por último me quedó, veíamos recién ahí en el complejo, un sistema de que, bueno, actualmente la gente lo utiliza en el famoso gato cremallera, porque con un mismo movimiento... digamos, para que la gente se dé cuenta, cuando nosotros agarramos ese cricket para apretar un tornillo y hacemos así, pero no desenrosca, siempre hace el mismo movimiento. Él hizo una máquina que convertía el movimiento, ahí está, el movimiento circular en movimiento lineal. Exacto, ahí está. Es una rueda que gira. Sí, bien. Esa rueda que gira tiene una serie de engranajes que convierten el movimiento en forma lineal. Claro. Es un eje que va y viene. Otra de las cosas que él hizo... Que es el que tienen, me decían, que es el que actualmente se utilizan en las puertas corredizas de grandes supermercados. Es eso. El movimiento en realidad es circular, pero arriba el desplazamiento es lineal. Él tenía los discípulos. Los muchachos terminaban de comer y se quedaban haciendo bromas, andás a ver qué haciendo, y se acostaban tarde. Y a la mañana se levantaban tarde. Y Leonardo dormía muy poquito. Y cuando los muchachos se levantaban a la mañana... Le decía, holgazanes, hay que levantarse a trabajar. Y dice, pero nos quedamos dormidos, no se preocupen. Yo le voy a inventar un aparato que los despierte. Hizo un reloj despertador.
le fabricó y lo hizo y funcionó, que lo hicieron ahora en base a los dibujos, es muy sencillo, que es el funcionamiento de los relojes a péndulo viejo, eso que había en las paredes, que iban a cuerda, Sí, bueno, sí. de ese funcionamiento. Tiene una serie de engranajes, el piñón y la corona, piñón, corona, ¿en dónde se utilizan los diferenciales de los autos? Claro. La piñón y la corona del diferencial de los autos fueron tomados del dibujo de Leonardo cuando hizo el reloj despertador. Bueno, nosotros la verdad que nos quedaríamos toda la noche hablando, ¿no? Pero bueno, tiene un límite el programa y lo tenemos que encajar dentro de un horario. No sé, algo que nos debe haber quedado millones de cosas, ese es el tema, porque tu charla hace poquito en Mundo Amici duró 2 horas y media o 3, 2 horas y media, pero nosotros estamos gustosos de haberte tenido, de poderte mostrar a conocer más y de que nos hayas contado, ¿no? Como quien dice, intimidades, porque realmente no se encuentran en algún lugar. Es más, donde fui yo, le erraron con el nombre, con eso te digo todo. Ya. Y esto solamente podía haberle contado un davinciniano, perdóname la expresión, ¿no? Un davinciniano, hablábamos con Norberto antes de acercarnos. Yo te agradezco y si quedó algo como para cerrar con el gran Leonardo, te lo dejo a vos para cerrar el programa. Marco Polo era un mercader veneciano. Sí. Y Marco Polo, con su familia, con su papá y sus tíos, viajaba mucho a Oriente, a China. Bien. Y Marco Polo buscó una receta, un menú de China y se lo llevó a Italia, que eran unas planchas que estaba compuesta por harina de trigo, por huevo, por aceite y por agua, que eran la pasta. Y las traía en plancha semejante a lo que es la plancha de la lasaña. Sí. Bien. Bueno, y era rica. Y los italianos la comían. Y los italianos nos gusta comer mucho, el plato rebosante de comida. Y les caía mal al estómago. Era rico, pero claro, le caía mal, no la podían digerir. Claro. Era muy medio pesadón le caía. Era pesada. Y Leonardo empezó a estudiar, dice, che, tenés razón, esto es rico, pero algo hay que hacer. Y empezó a jugar con un cuchillo. Y le empezó a dar distintas formas hasta que se le ocurre cortar todas tiritas. La pasta tira, ¿qué son los tallarines? Le dicen la pasta italiana. Sí, algo italiano tiene, pero viene de China la pasta. Mirá. En la mesa, ¿con qué se comía? Lo que se dice ahora el finger food, se comía con la mano, porque eran menúes compuestos por carne principalmente. Entonces el pedazo de carne asada o cocida se comía con la mano y quedaban las manos sucias. ¿Cuál era la costumbre? Los comensales se limpiaban la mano en la ropa del vecino. Y vos calculás que vos estás comiendo y el tipo al lado se te limpia la mano en tu pantalón y muy contento no vas a quedar. No. Dice Leonardo, no, hay que hacer algo. Entonces diseñaron un sistema que se limpiaban las manos en los conejos. Ataban conejos en la pata de la silla vivos y se limpiaban la mano en la piel del conejo. Vos imaginate al día siguiente ese conejo la baranda que tenía. Dice Leonardo, es muy cruento, no podemos hacer eso, porque él era vegetariano, quería los animales, no podemos hacer eso. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando se mate un conejo para cocinarlo, vamos a cortar pedazos de piel de conejo de 20 centímetros por 20 y lo ponemos en la mesa. Perfecto, lo pusieron en la mesa, que es la servilleta. Bueno. Los tallarines, no podés comerlo con la mano, se te escapa, se te patina, no se puede comer con la mano, hay que comerlo con un instrumento. Y él empezó a investigar a ver qué instrumento podemos utilizar. Inventó una manija, un palito de manija con 2 palitos, que es el tenedor. El primer tenedor de la historia de los comensales lo inventó Leonardo da Vinci para poder comer esos tallarines que trajo Marco Polo, la receta de China. Qué maravilloso, Alberto, qué maravilloso. Bueno, no me queda más que agradecerte. Una charla excepcional. A mí me gusta hablar sobre Leonardo, pero soy yo el que tengo que agradecer porque ustedes son los que difunden nuestro trabajo. Ustedes son personas que a nosotros nos hacen mucho bien porque podemos llegar a mucha gente y contar esas historias. Pero ¿sabés cuál es nuestro objetivo? Llegar a los chicos, como te dije recién, que los chicos sepan quién fue Leonardo y qué es lo que hizo. Yo viví muchos años en la Patagonia y tenía una tienda de libros, que ahora la tengo acá, se llamaba Da Vinci Libro, por supuesto, y había un retrato de Leonardo da Vinci. Y venían, yo me llevo muy bien con los adolescentes, vos viste los chicos sí, del colegio, bárbaro. hago bromas.
Y venían los chicos a la librería a buscar libros, a traerme libros, y veían el retrato y decían, ¿quién es el viejo? Y le digo, es Leonardo da Vinci, ¿lo conoces? Y el que algo conocía, sí, La Última Cena, La Gioconda, sí, y nada más. Y hay muchas cosas para hablar del, bueno, hace no sé cuánto que estamos hablando. Sí. Bueno, ese es mi objetivo, por eso yo les agradezco a ustedes, porque lo difunden y difunden nuestro trabajo, que no es trabajo, es un placer, hacer esto es un placer, sí. Bueno. Así que bueno, les agradezco mucho. Y otra de las cosas, a los televidentes, a las personas, si quieren que yo vaya a los pueblos, seguramente vos vas a poner abajo nuestros datos, número de teléfono, dirección de mail, que nos avisen, que me llamen y vamos a los colegios. Esta semana yo tenía 2 o 3 disertaciones en Rosario y después se agregaron como 4 o 5 más, me voy a quedar hasta el sábado. Es decir, hay mucho campo para hablar, hay mucha gente que está ávida de querer conocer sobre Leonardo, que nos llamen y nosotros vamos y vamos a hablar sobre el vinciano. Nos tenemos que ir, señora, señor. Nosotros nos vamos a encontrar dentro de 7 días con otro, en este caso no me arriesgo a decir con otro conocer más tan interesante como el día de hoy. Pero sí le prometo que vamos a continuar llevándole a ustedes lo mejor de nosotros. Gracias. Hasta la semana que viene.